Noticias de última hora, preste mucha atención. Fuerzas de seguridad intervienen en cárcel en el norte de Quito este sábado pasado. Según la Policía Nacional, en el operativo se buscan objetos prohibidos. Un nuevo operativo de control se realizó la mañana de este sábado, 16 de marzo, en una cárcel en el norte de Quito a cargo de organismos de seguridad. Policía Nacional informó que realiza un control y registro en una de las cárceles que es ejecutado por el bloque de seguridad que lo integra junto a efectivos de las Fuerzas Armadas. Inicialmente señaló que es en la cárcel de El Inca, pero luego en la cárcel 4. Está enfocado, agregó, en el control de objetos prohibidos. En imágenes difundidas por la entidad se aprecia el ingreso de personal policial y militar. La intervención en los centros carcelarios del país se ha vuelto recurrente. Desde el 8 de enero, un día después de conocerse la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros, de la cárcel regional, en Guayaquil, el gobierno de Daniel Noboa decretó el estado de excepción, régimen que abarca al sistema carcelario del país e implica que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ejecuten operativos conjuntos en los reclusorios y en las calles, en general. Durante estos meses, los militares han entrado a realizar requisas de armas, droga y otros artículos que están prohibidos en las cárceles. El retiro de artículos prohibidos, como armas blancas, como equipos tecnológicos que son prohibidos y no debidamente autorizados, microondas, licuadoras. Fuerzas Armadas continúa realizando los procedimientos en todas las cárceles del país en base a una planificación, tanto con Policía Nacional, SNAI, Defensoría del Pueblo y todas las entidades públicas que están como parte del bloque de seguridad. En el operativo también se contó con la presencia del Defensor del Pueblo. Hemos tomado contacto aleatoriamente con varias personas privadas de la libertad. Nos han podido manifestar que lo han hecho de forma libre y voluntaria en el sentido de prestar la colaboración absoluta. En este centro de privación de libertad se encuentran recluidos personajes vinculados al caso Metástasis, como el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el juez Emerson Curipayo y otros jueces y fiscales también vinculados. Estos operativos responden al estado de excepción que fue renovado por el gobierno nacional por 30 días más, con el objetivo de desarticular a grupos terroristas. Según el último reporte oficial, durante el estado de excepción se han realizado más de 118.000 operativos, con más de 9.000 detenciones. En más noticias, el expresidente Guillermo Lasso es llamado a declarar por caso Metástasis. El expresidente de la República, Guillermo Lasso, el exdirector del SNAI, Fausto Cobo, el exministro del Interior, Patricio Carrillo y varios exmiembros de la Comisión de Pacificación, han sido convocados por la Fiscalía General del Estado para el día lunes, 18 de marzo a rendir versión en relación al caso Metástasis. Este proceso investigativo se centra en supuestas acciones realizadas por los exfuncionarios en los centros de privación de libertad durante el año 2022. El llamado a comparecer surge a raíz de la vinculación de varios exintegrantes de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación al caso Metástasis, que actualmente involucra a 52 personas por el presunto delito de delincuencia organizada. La hipótesis fiscal sugiere que algunos de estos exfuncionarios habrían realizado acciones para favorecer a reclusos, incluyendo al narcotraficante Leandro Norero, a cambio de beneficios económicos. Guillermo Lasso encabeza la lista de convocados, programado para declarar a las 11, seguido por otros nombres destacados como Fabián Pozo Neira a las 12, Fausto Cobo a las 12:30, Alexandra Vela a las 14, Patricio Carrillo 14:30 y Max Campos Gallegos a las 15, entre otros exfuncionarios. En el marco de la investigación sobre la Comisión de Pacificación, Claudia Garzón y Miriam Alejandra Delgado también están bajo escrutinio. La Fiscalía ha presentado la tesis de que estas mujeres facilitaron comodidades penitenciarias para Leandro Norero a cambio de beneficios económicos. Además, otros individuos, incluyendo a la fiscal de Guayas, Yanina Villagómez, y al abogado Juan Pablo Jaramillo Dávila, se han visto implicados en presuntas actividades ilegales relacionadas con el caso. La complejidad del asunto se extiende a otros actores, como Doris Oviedo, una perito especializada en finanzas que habría intervenido en la investigación de lavado de activos contra Leandro Norero y su familia. Otro de los involucrados es Ronald David T., un abogado que supuestamente negociaba resoluciones judiciales en favor de la organización liderada por Norero.
La investigación continúa en desarrollo mientras se examinan las declaraciones y evidencias presentadas ante la Fiscalía. En más noticias. Putin gobernará Rusia hasta 2030 tras ganar con más del 87% de los votos. El presidente ruso, Vladimir Putin, seguirá en el Kremlin hasta 2030. Este domingo, 17 de marzo del 2024 logró más del 87,34% de los votos según el escrutinio del 50% de los sufragios, informó la Comisión Electoral Central, CS, al término de los 3 días de votación. Putin, de 71 años, logró su mayor victoria electoral desde que llegó al poder en el año 2000. Su victoria se da pese a la guerra en Ucrania y las sanciones económicas occidentales. El actual mandatario seguirá siendo presidente de este país durante otros 6 años. Luego podrá volver a presentarse a la reelección, ya que reformó en 2020 las cláusulas de la Constitución que le impedían seguir en el Kremlin. La oposición al Kremlin no pudo concurrir en los comicios, ya que la CS no registró a sus candidatos por diferentes motivos técnicos o defectos de forma o por apoyar la paz en Ucrania. La CS, que no invitó a observadores occidentales, negó hoy que se produjeran graves irregularidades. Aunque expertos independientes y la prensa en el exilio denunciaron varios casos de manipulación electoral. La participación a falta de 3 horas para el cierre de los colegios superaba el 74%, con lo que se espera que marque un máximo histórico desde las primeras elecciones presidenciales directas en Rusia celebradas en 1991. La oposición expresó sus sospechas sobre el empleo masivo del recurso administrativo. Esto después de que en las 2 primeras jornadas votara más de la mitad, cifrado en 112 millones de personas. Miles de rusos críticos con el Kremlin acudieron a las 12 del mediodía del domingo a votar en masa en Rusia. Las elecciones han estado marcadas por los ataques con drones y las incursiones fronterizas ucranianas que dejaron varios muertos y llevaron a Putin a acusar a Kiev de intentar torpedear su reelección. En más noticias. Y el expresidente Guillermo Lasso fue convocado por la Fiscalía General del Estado para rendir versión dentro de la investigación del caso Metástasis. El exmandatario será cuestionado sobre el trabajo que realizó su gobierno en las cárceles del país durante el año 2022. Según la Fiscalía, exintegrantes de la Comisión de Pacificación de Cárceles beneficiaron a presos, entre ellos Leandro Norero, a cambio de dinero. También fueron llamados a rendir versión Fausto Cobo, exdirector del SNAI, Patricio Carrillo, exministro del Interior, Alexandra Vela, exministra de Gobierno, y los exintegrantes de esa comisión. El movimiento indígena de Ecuador hará campaña en contra del referéndum convocado por Noboa. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se posicionó este viernes en contra del referéndum convocado por el gobierno del presidente Daniel Noboa para el próximo 21 de abril sobre reformas en materia de seguridad, justicia y empleo. Tras una larga reunión del Consejo Ampliado, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, confirmó que el movimiento indígena hará campaña por el no a las 11 preguntas de la consulta popular, de las que 5 implican reformas a la Constitución y las otras 6 conllevan cambios legislativos. La CONAIE, que agrupa a una quincena de nacionalidades indígenas de Ecuador, es la organización social más grande del país y tanto en 2019 como en 2022 lideraron fuertes protestas contra las políticas económicas de los presidentes Lenín Moreno, 2017 a 2021, y Guillermo Lasso, 2021 a 2023, respectivamente. En un pronunciamiento público, Issa aseveró que la consulta planteada por Noboa no resuelve los problemas de los ecuatorianos y está siendo utilizada como una artimaña política para llevar a cabo una campaña electoral adelantada, pues la intención del mandatario es presentarse a la reelección en las elecciones generales de 2025. Y este sábado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores SNAI reveló que como parte del censo penitenciario se realiza la toma de perfiles genéticos de las personas privadas de libertad en Chimborazo, Cotopaxi y Guayas, además del registro de tatuajes y cicatrices. Que en varias cárceles del país se realiza la toma de perfiles genéticos mediante hisopado bucal a los privados de la libertad. Es lo que afirmó mediante un comunicado el SNAI, en donde se señala que la toma de estas muestras inició el 21 de febrero. En los centros de privación de libertad Cotopaxi número 1, Chimborazo número 1 y en marzo Guayas número 1.
Y aunque estos procedimientos no han sido revelados públicamente hasta este sábado, la entidad asegura que se realizan siempre y cuando haya un consentimiento informado de parte de los privados de la libertad. Pero ¿para qué sirve la obtención de estas muestras de ADN? Según el SNAI, se realiza con fines forenses y humanitarios, y es que dentro de aquellos fines se contemplaría la identificación de cada persona en caso de una muerte violenta, es decir, en caso de motines, que ya se han visto en reiteradas ocasiones en el país. Además, según el SNAI, en esta primera fase del censo penitenciario, se realiza la fotografía de tatuajes y cicatrices de cada privado de la libertad, así como el registro de sus huellas dactilares e incluso del iris de sus ojos. Este registro, toma de muestras y creación de perfiles genéticos, según la entidad, se realiza bajo la normativa legal vigente.